Bien, ahora tendremos una charla magistral a cargo de la doctora Miluska Ayala. Ella es del Grupo de Gestión de Riesgos y Desastres de Infraestructura Social de la Pontificia Universidad Católica. Ella es doctora en Geología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y máster en Ingeniería Civil de la Universidad Católica del Perú e Ingeniera Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema que va a tocar ella en su exposición es la variabilidad climática en la costa peruana y su impacto en la hidráulica. Dejo con ustedes a la doctora Miluska Rosas. Muchas gracias por la presentación y nuevamente muchas gracias al comité organizador de este evento. Como decía hace un rato, creo que es una muy buena iniciativa. Estamos viendo que hay mucha información disponible, que se está generando mucha información. Y hoy lo que me gustaría enfatizar son algunos resultados a partir de esta información. En este caso es información climática, de eventos extremos y casos específicos de lo que ocurre y lo que podría ocurrir en nuestro país si no se toman medidas urgentes. Así que quisiera que me puedas seguir en esta presentación. Lo que voy a mostrar son datos y resultados recientemente publicados, ¿sí? Como mencionaron en mi presentación, acabo de terminar un periodo de investigación como estudiante de doctoral y mucho de lo que voy a presentar son estos resultados. Entonces, está recién salido del horno, así que aprovechemos esta información. Primero, como les dije, voy a hablar acerca de los eventos extremos y cómo estos influencian en la infraestructura. Pero primero quisiera aterrizar un concepto. ¿Qué cosa es la erosión hídrica y qué cosa es este transporte de sedimentos? Vamos a verlo más de cerca en este videito, que es un video simplemente educativo, vamos a ponerlo así, un poco exagerado. Cuando hablamos de erosión de suelos es cuando la lluvia impacta en el terreno y las partículas de suelo son arrastradas. ¿Son arrastradas hacia dónde? Hacia los cuerpos de agua. Y ok, Miluska, sí, eso ya lo sé, ¿no? Y claro, esta es la parte, digamos, teórica, académica, ok, es un fenómeno físico, pero ¿cómo lo vemos en el día a día en nuestro país o cada año? Lo vemos de esta manera, ¿no? Con el impacto en nuestra economía peruana y en la infraestructura de nuestro país, donde no solamente se pierden infraestructura, también se pierden vidas, economía, negocios, actividades económicas, y creo que lo vemos año a año o cada periodo. Estas fotografías pertenecen al último evento del Niño Costero en el 2017, lo cual dio vuelta a todo el mundo. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas enfatizó que estos eventos ocurridos aquí en el Perú son un claro ejemplo de lo que tenemos que enfrentar, de lo que el planeta tiene que enfrentar respecto al cambio climático y al calentamiento global. Ahora, ¿pero qué sabemos? Ok, necesitamos información para poder enfrentar este fenómeno o este impacto en nuestro país. ¿Y por qué la cordillera andina es tan compleja? Primero, miren, aquí en este mapa, generado también con mucha data satelital de información geográfica, vemos, es un mapa de elevación, donde más alto es el color morado y el verde representa valores más bajos. Entonces tenemos una topografía bastante accidentada a lo largo de la cordillera, a lo largo del continente sudamericano. Además, también tenemos una gran variabilidad de bioclimas. Por lo tanto, es como un laboratorio natural esta área. Es muy compleja, es difícil de representarla. Pero ¿qué sabemos en nuestro país? Aquí tenemos nuevamente los Andes montañosos y resulta que hay muy poca información respecto a lo que es transporte de sedimentos. Uno puede hacer ciertas proyecciones, pero data recolectada es lo que nos hace falta. O tal vez sí se ha recolectado, pero no se ha documentado, que es lo que a veces sucede, no se documenta. Tenemos dos estudios importantes. El primero realizado aquí en la cuenca de Catamayo-Chira, donde este investigador Tote resaltó o encontró que han sido transportados entre 12 y 7.000 toneladas por kilómetro cuadrado por año de sedimentos. ¿Ya? Miren este rango, de 12 a 7.000.
Es decir, el rango es muy alto. Aquí está sucediendo algo. Climáticamente es muy difícil de representarlo. Tenemos otro estudio realizado por Morera aquí en el río Santa, donde las tasas son mayores a 10.000 toneladas por kilómetros cuadrados. Y yo quiero que puedan ver esta variabilidad, 12, 7.000, 1.000. Como les decía, donde nos encontramos o donde nuestro país está ubicado es muy difícil de representarlo, por lo tanto se necesita mayor cantidad de información. Hay un estudio último también publicado en el 2020, fue también a partir de una investigación, donde tratamos de hacer un mapa nacional de erosión de suelos. Aquí más detalles. Y pudimos generar a través de información cartográfica, información también satelital, de imágenes satelitales, la erosión desde el 90, 2000 y 2010. Y ahora con lo que acabamos de ver aquí en este foro, vemos que hay mucha más información con mucho más detalle y sería interesante ver qué está sucediendo tal vez en el 2020, con información más actualizada. Pero ¿qué quiero mostrar aquí? A pesar de la no tan alta calidad de la información con la que generamos estos mapas, vemos un aumento de la erosión en rojo es la crítica, en esta zona sur e incluso en los Andes, vemos un aumento de la erosión. Ha sido cuantificado, tal vez la calidad no es la más óptima, pero nos da una idea de lo que está pasando. Y estos datos sí, están publicados en una investigación científica, pero no se difunde mucho. Es muy difícil de pronto llegar a quien en verdad lo necesite, pero hay información que se está generando. Ahora, vayamos más, ya, este es un esquema general. Ahora vamos a hacer un zoom in, vamos a hacer un poquito de zoom. Hicimos un estudio también en la cuenca del río Cañete. La cuenca del río Cañete es bastante grande, son 6.000 kilómetros cuadrados. Recordemos este número, es una cuenca muy, muy grande, 6.000 kilómetros cuadrados. Y en el medio se encuentra el reservorio Capillucas, también recordemos este nombre, Capillucas. ¿Por qué es importante la cuenca del río Cañete? Por muchas cosas. Primero, que tenemos también una variabilidad medioambiental, climática, diferentes landscapes, diferentes ambientes climáticos, vamos a decirlo así. En la parte alta tenemos glaciares donde hay pobre vegetación, luego la parte baja, como nosotros conocemos, es prácticamente desértica, ¿no? Nuestra costa es un desierto, pero también a través de algunos factores podemos ver cómo un gradiente de vegetación empieza a aumentar a lo largo del cauce del río. Es decir, tenemos glaciares o nieve cubriendo la parte alta, abajo es un desierto, en medio hay vegetación, incluso por esta zona de aquí encontramos una reserva natural, Noryao-Yoscocha, entonces climáticamente es muy difícil de representar. Luego, ¿qué observamos también en esta cuenca? Muchos procesos erosivos, cárcavas, erosión en canales, tenemos algunos deslizamientos. Este panorama se observa, aquí hay una carretera que va a lo largo, que está bien, en buen estado, y tú puedes ver todos estos procesos a lo largo de la carretera, lo ves a ambos lados. Cañete, que es una zona árida, donde uno diría no llueve, ¿ya? Pero tenemos esta acumulación, ese transporte ya de sedimentos, de suelo, aquí hay más fotografías. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Queríamos representar y ver qué es lo que está pasando en esta cuenca. ¿Qué pasa si hacemos un modelo hidrológico, un modelo de sedimentos y cuantificamos los sedimentos que están siendo transportados? Entonces, empezamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que hicimos? Un modelo hidrológico, un modelo de sedimentos, y aquí quiero que observen algo. Para estos modelos necesitamos información, principalmente información de lluvia. Entonces vamos aquí al Cenami Anlana, que dicho de paso, tienen su plataforma ahora de información es bastante amigable. Uno puede en verdad descargarla, tener acceso. La limitante es la cantidad de estaciones. Acá lo quise hacer más grande. ¿Recuerdan cuál era el área de la cuenca? Unos 6.000 kilómetros cuadrados, bastante grande. Y dentro de la cuenca solamente contamos, aquí los triángulos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. Y dijimos que la variabilidad climática, teníamos glaciares arriba, teníamos zona de vegetación en medio, teníamos un desierto abajo. Entonces, la representación es subóptima, no es suficiente, pero tenemos que seguir adelante.
con los datos que tenemos que tratar de representar nuestra cuenca. Incluso tuvimos que utilizar estaciones de cuencas aledañas, que es como se hace en la hidrología peruana, así se procede. Entonces, claro, eso nos genera un poco de incertidumbre y necesitamos precisión para lo que se viene. Y que, bueno, acá no está esta gráfica, incluso algunas de las estaciones tienen datos faltantes, ¿no? Hay huecos. Lo bueno del Senami es que ahora tiene su producto Pisco, que es un producto grillado, donde uno puede tener datos continuos. Así que estamos en este proceso de poder generar mayor información. Pero para este caso utilizamos la data de las estaciones para tener más certeza y esto fue lo que hicimos. Eso es precipitación, pero necesitamos sedimentos. Acá también me olvidé de colocarlo. Solamente hay un punto de medición de sedimentos que estaba por aquí, un poquito más arriba del reservorio que está en rojo. Solo una estación de sedimento, un punto de medición de sedimentos. Uno en la cuenca de 6.000 kilómetros cuadrados. Uno, nada más. Entonces, eso es lo único que podíamos extraer y era información privada, ¿no? Que a veces es más difícil de tener acceso. Ahí, ¿no? Uno por ahí, un amigo acá, por favor, pásame la info. Pudimos hacerlo. Pero alguien que tal vez no tiene este acceso a esta información se hace más complicado. Pero a pesar de eso, continuamos. Luego, ¿qué hicimos? Después de que construimos el modelo, propusimos escenarios de cambios de lluvia, escenarios que puedan representar esta variabilidad de precipitación, lo cual fueron 10 diferentes. Estos 10 escenarios luego nos dieron información del sedimento atrapado en el reservorio, que se llamaba Capillucas. Propusimos 5 diferentes cambios de precipitación y 2 diferentes patrones. El patrón A, que siempre lo van a encontrar en azul en los gráficos siguientes, es un patrón donde la lluvia aumenta de manera uniforme, y el patrón B es donde la lluvia va a aumentar solamente en los picos. Es decir, solamente en el momento de lluvia, ahí donde voy a agregar agregar o disminuir la precipitación. Por lo tanto, 5 por 2 teníamos 10 escenarios diferentes. Algo que observamos, aquí vemos una gráfica donde está relacionando el cambio de precipitación con la cantidad de sedimentos acumulados. Vemos que el escenario rojo, que es cuando la lluvia aumentaba solo en los picos, tiene efectos mucho más negativos, o sea, es decir, hay más sedimento acumulado que en los escenarios azules. Es decir, por ejemplo, si yo aumento 10% de lluvia, aquí tengo un aumento, llegamos hasta un volumen un poco mayor a 200.000 toneladas de sedimentos por año. Pero al aumentar la misma cantidad de lluvia, pero solo en los picos, ya llegamos a más de 300.000. Y ni qué decir en el escenario si aumentamos 15% de la lluvia. Entonces, el patrón de lluvia cumple un papel importante para estimar este volumen. No quiero ir mucho a los detalles porque es un poco físico, pero eso es lo que quiero resaltar, que el patrón de lluvia tiene un papel importante. Es decir, si este incremento de precipitación se da en el momento del evento extremo, estamos en un patrón rojo. Es decir, la cantidad de sedimentos va a aumentar más, mucho más de lo que uno puede esperar. Sería mucho más negativo. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, estábamos aquí analizando este reservorio. Se proyectaba una vida útil de 17 o 20 años, vamos a ponerlo así, pero si solamente enfoquémonos en en los escenarios rojos, pero si mi lluvia proyectada está aumentando únicamente un 10%, de estos aproximadamente 20 años se reduce solamente 11, es la mitad. Y si la lluvia aumenta en un 15%, es 7. Entonces, este reservorio podría alcanzar su capacidad máxima 10 años antes de la vida útil esperada. Hablamos de reservorios, la costa es un desierto, ¿sí o no? Necesitamos agua y toda la gente vive en la costa. Entonces, no hay agua, necesitamos agua y los reservorios que tenemos a lo largo de nuestra costa peruana van a estar expuestos a esta variabilidad climática y por lo tanto su vida útil puede verse afectada. Obviamente aquí no estamos agregando ningún mecanismo de limpieza porque sí ocurre, ¿no? Ahora, habría que ver cómo es que estas empresas están manejando estos temas de limpieza porque también ese es otro tema. Pero digamos que no hay este mecanismo, simplemente lo dejan.
Entonces podríamos estar en este escenario que sería el más negativo, ¿no? Ahora, y también, aparte de eso, hasta ahí nos quedamos, como les estaba diciendo hace rato en el foro, siempre los que hacemos ciencia y datos tenemos malas noticias, ¿no? Sí, lo siento, siempre nos pasa eso, tenemos que comunicar estas malas noticias, pero es para poder llamar la atención y poder generar estas conversaciones y estos nexos y poder tomar decisiones acertadas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir un poquito más, vamos a hacer más zoom, ¿ya? Un poquito más. Primero estábamos hablando del Cuenca. Ahora, ¿qué pasa en una ladera? Hicimos también una investigación aquí mismo en Cañete con drones, hicimos un mapeo. Esta es una sección árida, hablamos de Cañete, Cuenca Baja, ¿sí? Es árido, un desierto, donde se supone nuevamente que no llueve y que no pasa nada porque no llueve, nada se va a inundar, nada se está cayendo. Esta zona es en el distrito de Zúñiga. Si ustedes ven, aquí está el río Cañete que va de aquí para allá, de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí se ve algunas edificaciones nuevas en esta zona, campos de cultivo, y quisimos mapear toda esta zona y ver cómo cambia anualmente, ¿sí? Esta zona luce algo así, como les dije, desértica, y aquí hay como una especie de quebrada seca, miren, es una hendidura. Es una quebrada inactiva. Si uno camina por ahí, a veces voy ahí con mis alumnos de la universidad, y seco es, ¿no? Dice, profesor, acá no corre agua, ¿no? Es inactiva. Pero quisimos mapear específicamente esta zona a ver qué es lo que está sucediendo, cómo cambia año a año. Hicimos 3 campañas, 2 en el 2019 y una en el 2021. Y lamentablemente no pudimos mapear 2020, ustedes saben por qué. La crisis, la pandemia nos paró porque queríamos tener datos también del 2020, pero no pudimos. Y lo que hicimos es generar, a partir de las fotografías tomadas por el dron, uno puede generar estos modelos de superficie. Este es el primero que tomamos en el 19 y este es el último en el 2021. Entonces, uno puede observar los cambios que ocurren en este lapso de tiempo, que son aproximadamente 2 años, 25 meses para ser más exactos. Y obtenemos estos mapas, que son mapas de diferencia. La resolución es pequeñita, de unos 4 centímetros, o sea, súper detallada. Y bueno, aquí estaba esta zona de interés, ¿no? Aparte que uno puede hacer aquí un catastro, uno puede saber cómo es que ha crecido, son ya productos paralelos, ¿no? Indirectos, ¿no? Cuánto ha crecido la población, si hay más casas, hay más vivienda, y eso fue lo que observamos. Incluso más, y como íbamos año a año, más campos de cultivo, más gente viviendo aquí. Y bueno, pero queríamos ver estos cambios geomorfológicos en esta zona. Y aquí está, ¿no? Solo lo he volteado. En rojito, no se ve muy bien aquí, pero acá tenemos unos puntos rojos, porque no hay ningún azul. Los rojos quiere decir que se ha caído, o sea, hay menos terreno. Azul incrementa, rojo es que ha bajado. Entonces podemos ver cómo en año de no lluvia o lluvia normal, que en esa zona chispea, un poquito como aquí, como Lima, ¿está bien? Se ha caído hasta casi 9 metros, ¿no? 9 metros se ha caído el terreno. Por lo tanto, sí se está generando lo que llamamos bank erosion o erosión en banco o erosión en ladera, se genera año a año, sin lluvia extrema, ¿ya? Porque del 19 al 2021 no ha habido lluvia extrema aquí. En época normal sí se cae, es decir, sí se transporta material. El material está siendo transportado, está siendo llevado, está siendo acumulado, está siendo subestimado en realidad, porque en el momento en el que sí ocurra un evento extremo, este material depositado va a ser transportado. Y si yo regreso aquí, a ver, a esta foto, aquí, bueno, acá, esto es esto. Si todo este material va a ser transportado, ¿dónde va a llegar? Acá tenemos una población que está creciendo y sus campos de cultivo, pero bueno, enfocémonos en la población. Y esto puede suceder. Y hablo de solo un monitoreo de 2 años nada más, ¿no? Lo ideal sería hacer un monitoreo continuo, ¿no? Y es algo que hemos observado y que nos llamó mucho la atención en el equipo, ¿no? Entonces los procesos de acumulación de material han sido subestimados.
Este es un promedio, ¿no? Estas quebradas podrían activarse ante un evento extremo de precipitación. Esta información está publicada también, todo lo que les he mostrado es información publicada, y quiero dejarlos con 3 puntos claves, ¿no? El primero, que en el tema regional necesitamos recopilar más bases de datos sistemáticamente, ¿no? Sobre la producción de sedimentos a lo largo de los Andes peruanos. Y con atención en los eventos extremos, no solamente año a año, sino con los eventos extremos. Esto es donde quisiera hacer énfasis, ¿no? en la importancia de seguir recopilando y seguir teniendo información para poder tomar decisiones acertadas, asertivas. Luego, a escala de cuenca, estos modelos pueden mejorar al incluir incluso información de la gestión de embalses. ¿Qué quiero decir con esto? De poder trabajar en conjunto, no solo la academia, sino la institución pública, también los mismos usuarios, las instituciones privadas, o sea, poder trabajar en conjunto, porque esta información nos sirve a todos, es útil para todos. Y por último, escala de ladera, que incluso los productos de drones o UAV, como se les llama, podrían convertirse en una contribución importante y que sean prácticas de monitoreo y predicción de peligros, ¿no? O sea, que se use de manera continua, que se le dé un buen uso y como podemos haber visto, ¿no? Nos dicen mucho. Y bueno, eso es todo. Si alguien tiene tal vez una pregunta o quisieran contactarme, yo siempre estoy dispuesta a responder cualquier pregunta, a hablar, a compartir información. No duden en escribirme, de verdad. Y no sé si hay ronda de preguntas o no sé cómo es, pero si quieren alguna pregunta, consulta, estoy atenta a esto. Bien, muchas gracias por su exposición. Quisiera saber si usted tiene información al respecto de los posibles embalses que hay justamente en las partes más altas. ¿De los embalses del mismo Cañete? O sea, identificado. ¿Hay zonas identificadas ya donde generalmente se puede producir la acumulación de agua antes de que ésta se precipite? ¿Ya están identificados? Eso es lo que quería saber. ¿Zonas de inundación? Sí, por ejemplo, generalmente el ingeniero me habló de que hay como espejos de agua en las partes más altas y esas zonas sí, donde se llena, por ejemplo, no de agua. Si ya los tienen identificados más o menos, bueno, zonas donde se puede producir eso. Nosotros como academia, depende mucho de dónde hemos generado información. En mi caso, yo he estudiado bastante la cuenca del río Cañete y sí, incluso hay laderas, esta quebrada por aquí también está bastante afectada, que es la quebrada Catahuasi, si no me equivoco. Luego hay una más por aquí, Guantán también, y tenemos otros embalses por aquí arriba, ¿no? Porque es donde yo he enfocado mi estudio. Pero sí sé que hay entidades públicas que tienen ya mapeadas zonas de embalses o zonas de potenciales inundaciones. No conozco muy bien cómo está la calibración de esta información, pero creo que es bastante útil para una primera vista, ¿no? Eso es un poco en lo que podría compartir con usted. Pero gracias por la pregunta. Sí. Su estudio doctoral he visto que el cambio climático para Perú, ¿no? en la parte de la zona de los Andes, en las máximas precipitaciones, nuestros picos van a superar lo que nosotros conocemos eventualmente hace 30 años. Por ejemplo, yo estuve estudiando en la academia, cuando estaba en el tercer, cuarto año, llevé taller de urbanismo, y yo viajé después del fenómeno del Niño, ¿no? Hicimos un plan todo, viajamos 45 alumnos, hicimos el plan para toda la reestructuración. No se parece a lo que es ahora la ciudad, evidentemente, pero sí nos dimos cuenta que nuestras precipitaciones van a ser mayores. Entonces, yo soy urbanista, también planificador de las ciudades, y me he dado cuenta que en su estudio, lo que nosotros hemos propuesto en nuestras infraestructuras de equipamiento, ¿no? de equipamiento o de infraestructura para la ciudad, no van a resistir los picos más altos. Exacto. Entonces, nosotros no tenemos toda la plata del mundo, porque ya los 20.000 millones de reserva para el sismo ha sido gastado en la pandemia. Muchos sectores
no van a poder cubrir, ¿no? Podemos maquillar algunas cosas, pero no vamos a poder supervivir en muchos de estos grandes eventos de las cuencas más principales de las 3 ciudades más importantes, Exacto. en el norte, centro y sur, que es Sí. Arequipa y Entonces, ¿qué es lo que nos recomendaría? Que los profesionales comencemos a trabajar los monitoreos con mayor exactitud para que los gobiernos regionales, locales y nacionales tengan más precisión, porque dinero no va a haber. Entonces, ¿cómo vamos a poder salvaguardar esa infraestructura, ¿no? Para ponerlo, porque yo lo que veo que definitivamente esta misma información lo tienen unos científicos de cambio climático, el que ganó el Nobel en la Universidad de Sao Paulo, con el caso de Iguazú, ¿no? Y los Andes es el mismo fenómeno, ¿no? Sí, O sea, similar. somos un continente atípico de los 5 continentes, Sí. entonces, pero no nos falta más base de datos para tomar decisiones. Entonces, yo le pediría a usted, en ese esquema doctoral de temas que ha puesto como influencia, no sé, vertir que los gobiernos regionales con Cano podrían monitorear todas estas bases de datos, ya que la infraestructura no vamos a tener plata de aquí a unos 15 años para hacer cambios de trenes, poner esto, porque no va a haber. Esa infraestructura ha costado el acúmulo de 30 años de dinero, Sí, de buena economía, terrible. y por eso se hizo. Ahora, no lo tenemos, entonces lo poco que hay, debemos hacerlo. Recuerden que Sudamérica es como la investigación es interesante, es el único continente de salvación de laboratorios de alimentación y Sí, agua potable. también. Exactamente. Agua potable. Ya todo el mundo, el problema es el agua. Entonces, no, yo creo que debemos hacer algo con referente a las aguas, porque no podemos botarlas al mar. No. Y la otra consulta que también veo en la oración, que no lo veo en su investigación, es que según los datos que yo tengo, las minerías han pasado a las aguas internacionales del Pacífico, como Bélgica, que saca no sé qué mineral de los fondos del mar. Y eso ha influenciado a que los grandes tornados de los Pacíficos comiencen a acercarse a costas de este continente joven que es América. Sí. Entonces, yo no sé si el gobierno, usted sabe algo, está haciendo algún tipo de llamada internacional, porque eso ha influenciado mucho en Ecuador y en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé qué piense con referente, porque usted ha tomado ese tema doctoral de Cañete, que es la gran agroindustria de Ica y Lima, pero eso va a pasar en Chiclayo, eso va a pasar en Tacna también. Exactamente, sí. ¿No? Ajá. Sí, bueno, tomé Cañete exactamente por eso, y porque o sea, las cuencas es algo que va a verse en todo lo largo de la costa, ¿no? Es simplemente un caso de estudio, pero lo mismo se va a observar a lo largo de toda la costa donde están nuestros reservorios, y no solo de agua, sino también de alimentos, ¿no? Porque la población en Perú está asentada, la mayor cantidad está asentada en la costa. Ahora, respecto primero a su primera pregunta, sí es muy difícil, como hace rato hablábamos también aquí en el panel, ¿no? Poder intercambiar o poder, digamos, ya tenemos la información, ahora hay que tomar la decisión. ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo convencemos al tomador de decisión que esto es importante? Entonces, creo que nuestra labor es poder informar o comunicar de manera eficiente. Es decir, esto tenemos que hacer, porque información hay, como hemos visto hoy, ayer. O sea, ayer también. Información hay, datos hay, ahora toca tomar decisiones. Y sí, tal vez ya no va a haber dinero para, digamos, reconstruir el país. La idea es ahora tomar medidas preventivas, ¿no? Medidas preventivas que sean asertivas. Si vamos a construir algo, hay que tomar en cuenta siempre los mapas de peligro que hay, o sea, sí existen. Tal vez es bueno tener información más precisa, eso sí, pero a la par ya es momento de, con lo que se tiene, así sea una baja precisión, ya tomar una decisión que incluya todos estos mapas, que se incluyan. Si este lugar es una zona de afectación, pues aquí no se debe construir, aquí no se debe hacer.
Entonces, ahí viene este juego que hablábamos hace un tiempo, este nexo, ¿no? Entre la academia, el sector público-privado, entre la sociedad, entre los tomadores de decisiones. Entonces, hay que ya tener estas mesas de conversación en donde ya se tomen decisiones pensando en lo que va a pasar, ¿no? Porque ya se habla mucho de cambio climático, no es algo que se ha hablado el mes pasado o el año pasado, o sea, se viene ya hablando. Y ya se ha generado información, ya sea nacional o internacional, ¿no? Y sabemos que el continente sudamericano, como usted mismo menciona, sí, es decir, es tan complejo, pero también está la reserva de todo, ¿no? Reserva biológica, reserva de agua, reserva de alimentos. Entonces tenemos que cuidar nuestros recursos, ¿no? Y ser sabios. Creo que muchos de nosotros aquí trabajamos en entidades importantes. Enfoquémonos en esto, ¿no? Y compartamos la información, o sea, comuniquemos. Nosotros como científicos, muchas veces estas cosas están publicadas en un artículo, en un papel, en inglés, en un journal X, pero que no llega a su mesa de ustedes. Entonces, algo que, por ejemplo, yo como científica, mi papel, yo digo, ok, voy a hacer esto, pero voy a aprovechar espacios como estos o otros espacios o incluso generar reportes pequeños que sean de fácil lectura, de fácil entendimiento para alguien que va a tomar la decisión. O sea, yo no le puedo presentar mi artículo porque no es eso lo que quiere ver. Tendría que mostrarle estas figuras, datos, números. Esto es lo que está pasando, esto debemos hacer. Y creo que nuestra labor de todos es saber comunicarlo a la persona correcta en el momento correcto, de la manera correcta. Creo que eso sería un poco respondiendo a su pregunta. Y la segunda, en verdad no tenía conocimiento de lo que usted menciona en cuanto al fondo marino y la extracción. Eso sí, bueno, está un poco fuera de mi investigación o de lo que yo genero, de lo cual estoy informada. Pero sí creo que es un tema importante, ¿no? Que también habría que verlo, explorarlo. Pero sí, gracias por la pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Buenas tardes. Sí. ¿O no? ¿Se tiene conocimiento de lo que se está haciendo en otros países que tienen cierta similitud con el nuestro, como Ecuador, Chile, que tienen una costa muy similar, respecto de la información con la que cuentan, las medidas que están adoptando actualmente? ¿Hay algún intercambio de proyectos, de ideas actualmente? ¿Esto se tiene en cuenta? Qué buena, es una muy buena pregunta y eso me permite también ampliar un poco aquí. Sí hay conocimiento, especialmente Ecuador genera bastante, incluso un sector en Colombia, aunque Colombia más se centra en su lado amazónico, pero un sector en Colombia y Chile también. Sí se tiene información, hay información recolectada. El problema digamos, la limitante es que la información es solamente de datos, es decir, tanto suelo se está acumulando o tanto suelo se está perdiendo, pero hay muy poca en cuanto a las medidas que se están tomando. Entonces, y lo mismo ocurre en nuestro país. Por lo menos aquí, no sé si se observan aquí, hay unos puntitos blancos, como redondelitas blancas, que son estudios recolectados a lo largo de toda esta zona. Entonces, sí hay estudios, pero como les digo, el tema es que donde hace más falta es en las medidas que se está tomando o en cómo esta medida me ayudó o no me ayudó. Entonces se dice, sí, hemos aplicado esto, pero no se sabe bien si fue efectivo o no efectivo. De eso hay poca información. Incluso en nuestros documentos nacionales siempre dicen, no, sí, hay que poner, qué sé yo, replantación, revegetación, hay que poner muros de contingencia, pero no te dice cuánto te va a ayudar, si te va a ayudar, en cuántos años se recupera. Eso es una información muy cualitativa. Y este es un vacío de conocimiento. O sea, no quiere decir que lo tienen escondido, no, es que es un vacío de conocimiento, es algo que tenemos que generar más información al respecto. La hay muy poca, es todavía muy escasa. Se sabe un poco más de los temas de revegetación, usualmente de algunos negativos, es decir, se aplicó esto y no funcionó, es usualmente lo que más se encuentra.
pero es un vacío de información. Hay que generar, es un buen tema de investigación para aquellos que quieran investigar en estas cosas. Y junto con lo que es infraestructura natural, lo que es siembra y cosecha de agua, se habla mucho, pero todavía no hay muchos datos que te digan, que te cuantifiquen cuánto me ayuda, en cuánto tiempo me va a ayudar, cuál es el área que puedo impactar. Eso hay, pero es muy poca. Sí, una pregunta. Quería agregar esa interacción. Esa interacción, en el lado de la academia sí hay, un poco pobre, pero sí hay. Es decir, por ejemplo, yo que estoy en la Universidad Católica, hay interacción entre las otras católicas, es decir, la Católica de Bolivia y la Católica de Chile. Pero vamos a decir, estamos todavía en pañales. Se quiere, se busca, pero todavía es bien difícil armar por ahí los nexos, ¿no? No sé si en temas regionales de gobiernos exista, eso sí no lo sé. También hay cierta colaboración con Ecuador, pero en tema de academia, como les digo, aún creo que estamos en pañales, ¿no? No, hay un inicio, hay unas ganas de hacerlo, pero ahí hay un poco a veces difícil de generar nexos. Más que todo compartir la información, ¿no? Tiene que ser otra persona que esté igual de abierta como tú de poder compartir información, pero se hace el intento, ¿no? Si quieren información, yo sí la comparto, por si acaso. Bueno, si no hay más preguntas, más bien, nuevamente gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado de la ponencia.